El 26 de abril de 1986 ocurrió en Chernobyl, actual Ucrania, y en ese momento parte de la Unión Soviética, el peor desastre nuclear de toda la historia. El reactor número 4 de la planta explotó, liberando 500 veces más material radioactivo que en la bomba atómica de Hiroshima. Instantáneamente murieron 31 personas, muchos trabajadores de la planta y también unos bomberos que alguien irresponsable les dijo que fueran a apagar un incendio en la planta, pero realmente no era un incendio. El núcleo del reactor estaba abierto con una temperatura que era 1/3 de la temperatura de la superficie del Sol. Pero no solamente murieron 31 personas, miles de personas han muerto a lo largo de las décadas hasta el día de hoy por el efecto de la radiación. Muchas personas tuvieron cáncer de tiroides, niños que en ese momento eran niños, hoy son adultos que están sufriendo muerte por cáncer. Y la zona de exclusión, la zona donde ocurrió eso, sigue siendo hoy uno de los lugares más radioactivos del mundo y nadie puede vivir hoy en Chernobyl. Pero ustedes ya conocían el desastre de Chernobyl. Estoy convencido que ustedes ya habían escuchado eso. Quizá lo que no habían escuchado, y aquí sí me arriesgo, quizá sí, quizá no, es que hubo gente que le advirtió a los soviéticos que eso iba a pasar. Había personas que vieron problemas en el diseño del reactor y avisaron, pero los soviéticos no hicieron nada. De hecho, unos años antes de la explosión del reactor hubo algunos incidentes en la planta, pero ¿saben lo que hicieron los soviéticos? Ellos escondieron los incidentes a la comunidad internacional para que nadie les dijera nada. Los soviéticos estaban ensimismados, estaban más preocupados por mantener una imagen, por ahorrar dinero, que ese fue finalmente el problema por el que explotó el reactor, porque había materiales baratos. Estaban más preocupados por esas cosas que por el desastre que venía encima. ¿Ustedes sabían que se avecina un desastre? Les pregunto hoy. Viene un día absolutamente horrible. El día final del juicio de Dios, que es mucho peor que el desastre de Chernobyl o cualquier otra cosa en la historia. El título de mi predicación hoy es: el peor desastre en la historia humana aún no ha ocurrido. Cualquier evento horrible de la historia, incluyendo el diluvio, la caída del Imperio Romano, la peste negra, la Segunda Guerra Mundial, es en realidad un momento alegre en comparación con el día del juicio final. Pero al igual que a los soviéticos, nos encanta vivir como si nada fuera a ocurrir. Y a pesar de que se nos avise, seguimos como si nada. Yo les voy a pedir que me acompañen a Ezequiel capítulo 7. Y les advierto, el Señor en su soberanía me ha permitido predicar un pasaje que no es popular, que no es corto, que no es fácil, que es muy oscuro. Pero finalmente, hermanos, es la palabra de Dios, así que hoy venimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, no a escuchar lo que nos gustaría oír. Ezequiel capítulo 7 habla sobre el juicio para Judá a manos de los babilonios. Nos narra qué es lo que le pasó a esta gente, o lo que les iba a pasar, porque fue una profecía. Y este juicio es sombra de lo que nos espera a todos como humanidad. Por eso les voy a pedir que se pongan de pie y en reverencia vamos a escuchar esta palabra de Dios. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Y vino a mí la palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, di: así dice el Señor Dios a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de esta tierra. Ahora viene el fin sobre ti y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán, y sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios: un desastre
Viene un desastre sin igual. El fin viene, viene el fin. Se ha despertado contra ti, ya ha venido. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día. Pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo te perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti. Sabrán que yo soy el Señor, el que hiere. Llega el día, ya viene. Ha salido tu turno, ha florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia, se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. El tiempo ha llegado, ha venido el día. No se alegre el que compra, ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda su multitud. Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será revocada, y nadie, a causa de su iniquidad, podrá conservar su vida. Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla, porque mi furor está contra toda su multitud, y la espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad, la plaga y el hambre lo consumirán. Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. Todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como de agua. Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror. En todos los rostros habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto, haré que esto sea cosa abominable para ellos. Lo entregaré todo en manos de extraños por botín, y a los impíos de la tierra por despojo, y lo profanarán. Aparte de ellos mi rostro Apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto. Entrarán en él ladrones y lo profanarán. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Por tanto, traeré a los más perversos, a las más perversas naciones, y se apoderarán de sus casas. Haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando llegue la angustia, buscarán la paz, pero no habrá paz. Vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por sus juicios los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. Siéntense, hermanos. A pesar de que es absolutamente perturbadora, esta es la palabra de Dios. Mi mensaje para ustedes hoy es el siguiente: crean que hay un día final desastroso. Crean que hay un día final desastroso. Y digo crean porque el día del juicio final no es más que una leyenda ficticia para la mayoría de las personas. Pero el juicio no solamente va a ocurrir de manera real, sino que también es necesario. Y yo creo que este pasaje nos muestra razones por las cuales es necesario que todo acabe en un desastre. Todo el mundo, al pensar en el futuro, piensa en que a la humanidad solamente le esperan días prometedores. Pero no es así. Y quiero mostrarles hoy 3 razones de por qué todo necesariamente tiene que acabar en desastre, así como acabó para Israel. 3 razones. Vamos con la primera. La primera razón es que la paciencia de Dios tiene un límite. Pero antes de entrar en esta razón, quiero que recordemos un poquito lo que ha venido pasando en Ezequiel. Para quienes de pronto nos visitan por primera vez o no han venido constantemente,
llevamos una serie en el libro de Ezequiel y vamos en el capítulo 7, ya estudiamos los primeros 6 capítulos. Y en esos primeros 5 capítulos, de alguna manera hemos tenido a Ezequiel en una especie de festival de teatro. En el capítulo 1 vimos una majestuosa y perturbadora visión del trono. ¿Se acuerdan de las ruedas llenas de ojos? Y del trono lleno de gloria y las criaturas vivientes. Y Ezequiel solo puede caer postrado. Luego en los capítulos 2 y 3, este Dios que llega en el trono le da a Ezequiel un mensaje, le da un libro para que él lo anuncie. Él tiene que comerse ese libro y después de que se lo come, Dios le dice: te comisiono para que vayas y hables el mensaje. Luego en los capítulos 4 y 5, antes de hablar ese mensaje que ya se comió, tiene que actuarlo. Entonces vemos a Ezequiel haciendo varias cosas que parecen extrañas. Entre ellas, él arma una maqueta como de la ciudad y la sitia. No sé si usted entiende la palabra sitiar. Sitiar es básicamente rodear una ciudad hasta que las personas dentro se mueran de hambre. Y vemos a Ezequiel también cocinar comida en estiércol, porque les dice: ustedes se van a tener que comer a sus propios hijos del hambre tan terrible que van a sufrir. Luego en los capítulos 6 y 7 se acaba el teatro y comienza el mensaje. Ya no hay más actuación, ahora son palabras. Realmente los capítulos 6 y 7 son un solo gran mensaje. La semana pasada el pastor Cristian nos mostraba que en ese capítulo 6 Dios habla de cuál es el pecado que ha causado el juicio, que es la idolatría, ¿lo recuerdan? Y finalmente hemos llegado al capítulo 7, donde Dios les dice: el juicio para ustedes es que llega su día final. Hay un último día en el que ustedes todos van a morir. Ahora, para entender Ezequiel 7 es fundamental, escúcheme bien, fundamental, entender las repeticiones del pasaje. Es un pasaje, no sé si a medida que lo leímos ahorita juntos pudieron identificarlo, pero es un pasaje que repite mucho una misma idea, sobre todo en los primeros 9 versículos. Los primeros 9 versículos son básicamente el profeta diciendo lo mismo 2 veces. La primera repetición, por ejemplo, en el versículo 1, él dice: vino a mí la palabra del Señor. Luego en los versículos 2 y 5 está la frase: así dice el Señor. ¿Qué nos dice esa repetición? Muy sencillo, que este mensaje viene directamente de Dios. Otra repetición, por ejemplo, ¿cuál es ese mensaje? Versículos 2 y 3. El fin viene sobre los 4 extremos de esta tierra, ahora viene el fin sobre ti y enviaré mi ira contra ti. ¿Cuál es el mensaje? Viene el fin, viene el desastre, viene la ira. Y eso se repite nuevamente en los versículos 5 al 8. Un desastre viene, un desastre sin igual, el fin viene, viene el fin. Se ha despertado contra ti, ya ha venido, te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo. Entonces el mensaje del Señor, por medio de esas repeticiones, es claro. Viene un día final de ira, de desastre, en donde se acaba el júbilo, es decir, la alegría, y solamente queda la ira. Ahora, la repetición a la que quiero que le pongan mucha atención es la siguiente. Quiero que vean que en los versículos 4 y 9 el Señor repite una frase que es muy chocante. Versículos 4 y 9 dice: mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré. Nosotros conocemos al Señor por ser perdonador, pero este pasaje nos dice que Dios ya no va a perdonar. No tendré piedad de ti. Hermanos, a mí me parece que no hay ninguna frase en este mundo que sea tan dura como no te perdono. Porque incluso cuando al interior de una familia nos hacemos ofensas, nos dañamos con las palabras, todavía está la esperanza de que en algún momento nos vamos a sentar y vamos a decir: oye, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Y entonces la reconciliación. Pero cuando está la frase: no te perdono, ni tendré piedad,
se acabó toda la esperanza. Simplemente el final es negativo en su 100%. Esta semana publicamos en Byte un artículo sobre la pena de muerte. Y eso me obligó a ver muchos videos sobre personas que eran sentenciadas a muerte. Eso no pasa en nuestro país, pero sí hay países del mundo donde ocurre, por ejemplo en Estados Unidos. Y vi el video de un joven de 19 años. 19 años, es decir, es un niño. Que junto con un compañero fueron a robar a una pareja y yo no sé qué les dio y en lugar de solo robarlos, terminaron torturándolos y finalmente los mataron. Y en el video se ve cuando el juez dicta la sentencia. Tienes la sentencia de muerte. Y apenas lo dice, están los familiares con este hombre que se llama Dexter Johnson y comienzan a hacer un lloro tan desconsolado. No sabía quién era, no se sabía qué familiares estaban allí, pero yo me imagínense la mamá de este muchacho. Totalmente desconsolada. De hecho, uno de ellos se desploma, se desmaya ahí en el video del choque emocional tan fuerte. Porque la pena de muerte, es decir, ya no hay ninguna opción para ti. Se acabó. Ya no hay opción ni a apelar, ni a tener libertad condicional, nada. Eso sucede cuando una persona transgrede los límites de la justicia. Y hermanos, Dios es el ser de todos más paciente. Dios se describe a sí mismo como paciente, como que Él perdona libremente. Pero en este pasaje, Dios ha dicho, no te perdono. Porque su paciencia tiene un límite, su paciencia se acabó. Si hay alguien acá que no tiene seguridad de creer en Cristo, le ruego, le suplico, el día para creer es hoy. No espere a que la paciencia del Señor se acabe. No espere a que llegue el día en que Dios diga, no perdono más, aquí cierro las puertas del perdón. Que en ese día ya no habrá nada que hacer. Todos guardamos la esperanza de que hay un mañana, pero ese día ya no habrá un mañana. Leo una parte de Hebreos 10, no tiene que ir ahí. Hebreos dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y más adelante dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, creyentes, ustedes, hijos de Dios que ya han creído en Cristo, eso también es con nosotros. Sí, usted que ya cree que el evangelio lo ha rescatado, amén, no le voy a decir mentiras. Gloria a Dios, ya no vamos a experimentar este juicio, ¿sí? Y yo seré un mentiroso si yo le digo que se asuste. No, si usted cree en Cristo, usted no tiene que estar asustado hoy en esta mañana con este pasaje. Pero tengamos cuidado de poner la paciencia de Dios al límite. El hecho de que Dios nos haya perdonado no significa que entonces andamos como queremos por la vida solamente porque Jesús igual ya nos perdonó. Miren lo que le esperaba a la persona que no tenía perdón. Sería muy osado de nuestra parte que sigamos viviendo como un incrédulo. Nuestros pecados, y grave es esta frase, a la luz de la paciencia de Dios, nuestros pecados son graves. No son algo pequeño, son graves. Tanto los pecados de las cosas malas que hacemos como las que dejamos de hacer. Porque hay cosas que deberíamos estar haciendo y que no estamos haciendo. Cada uno sabe cuál. Y nuevamente, la salvación no se pierde, no se preocupe, no le estoy diciendo eso. Solo le estoy diciendo, arrepiéntase y no ponga la paciencia de Dios al límite, porque nuestra salvación fue algo muy costoso. Eso es lo que acabamos de cantar. Primera razón, versículos 1 al 9.
que nos muestra este pasaje de por qué todo tiene que terminar en un día de desastres, porque la paciencia del Señor es limitada y en un momento se acabará. Vamos a la segunda razón. La segunda razón de por qué todo tiene que acabar en desastre es que la justicia de Dios tiene que cumplirse. En otras palabras, Dios no puede pasar por alto el pecado. Eso sería como un asesino que ha quitado vidas y simplemente dejarlo correr por la calle. Dios no puede hacer eso. Dios es justo y en su justicia Él tiene que dar una retribución apropiada. Hay otra frase en los primeros 9 versículos que yo no mencioné, pero que también se repite. Quiero que vean el versículo 3. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Nuevamente el versículo 4. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones en medio de ti quedarán. Nuevamente el versículo 8. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Nuevamente el versículo 9. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti. Es claro lo que el Señor está diciendo acá. Tú has cometido abominaciones y yo te voy a dar una justa retribución por esas abominaciones. Dice que las abominaciones quedarán en medio de ti. Eso significa que Dios las iba a sacar a la luz. Vamos a ver la próxima semana, cuando estudiemos Ezequiel 8, que Dios expone los pecados más secretos. Se mete al templo y muestra lo que está pasando allá. Así que Dios acá dice, voy a exponer toda tu maldad y te voy a pagar por lo malo que has hecho. Hermanos, luego del versículo 11, y aquí es clave que usted me entienda, desde el versículo 10 hasta el versículo 27, lo que Dios hace es narrar cómo es que va a ser ese día de juicio final. Del 10 al 27, Él va a narrar cómo va a ser ese día de juicio. Básicamente, el mensaje de este pasaje está enfocado en los versículos 1 al 9 y del 10 en adelante es una narración. El Señor nos dio su palabra, no solamente con mandatos, con instrucciones, sino que también nos dio una palabra llena de poesía. Y yo le quiero pedir un favor muy especial hoy conmigo. Quiero que junto conmigo veamos los versículos 10 al 27 y veamos cómo es esa narración. Necesito que usted tenga sus ojos ahí en la palabra. Necesito que usted vaya siguiendo qué es lo que pasa, porque aquí Dios nos cuenta cómo es el día del juicio final para Israel. Ojo, aquí todavía no está hablando del nuestro, está hablando de Israel. Ojos ahí en la Biblia. Los versículos 10 y 11 nos hacen pensar en la palabra florecer. Una planta sale. El día del juicio al parecer no estaba avanzando, pero hay un día en el que la planta por fin florece y llega el juicio. Por eso el Señor utiliza una vara, dicen allí esos versículos, y esa vara es el instrumento de Dios para el juicio. Esa vara son los babilonios, es Nabucodonosor junto con su ejército que viene a destruirlos. Y dice que no va a quedar nada ni de su multitud, ni de su riqueza, ni de su gloria, porque había llegado el día final. Los versículos 12 y 13 nos hablan del comercio. Yo sé que muchos acá están familiarizados con el comercio. El comercio es sinónimo de bienestar, de que a una sociedad le está yendo muy bien. Pero, dice el Señor, el que compra ya no se alegrará, y el que vende no iba a recuperar ni a beneficiarse de lo vendido. ¿Por qué? Porque igual todos se iban a morir y nadie iba a poder aprovechar lo que compró. Los versículos 14 y 15 nos hablan de la batalla. Viene Nabucodonosor con su ejército a terminar la batalla en Jerusalén. Ustedes saben que cuando un pueblo se enfrenta a otro, los soldados salen de la ciudad para evitar que el ejército enemigo se meta dentro de la ciudad. Pero fíjense que estos pasajes nos dicen que se ha tocado la trompeta, pero nadie responde. Es decir, Jerusalén va a caer
porque ya no hay soldados vivos que puedan defender la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Los que salen al campo mueren a espada y los que quedan en el interior mueren de hambre. No hay a dónde correr. Llega Nabucodonosor con su ejército y los que están afuera y los que están adentro todos mueren. Versículos 16 al 18 nos hablan de un grupo de personas que logran sobrevivir. Es decir, la gran mayoría hasta el versículo 15 ya murieron. Pero el versículo 16 al 18 nos dice de unas personas que logran sobrevivir al desastre. Estas personas no salen de ahí como quien migra a otro país esperando tener esperanza de vida. Todo lo contrario, dice que tienen un terrible lamento. Dice que son como palomas de los valles que están en los montes, es decir, como peces fuera del agua. Y están gimiendo porque la conciencia los tortura por su pecado. Sus cabezas han sido rapadas y llenas de silicio, es decir, se avergüenzan de todo lo que hicieron. Estos sobrevivientes no están felices de que sobrevivieron. La conciencia los está matando por haber sido rebeldes al Señor. Y como ustedes podrán suponer, esos sobrevivientes son los exiliados a Babilonia. Cuando Nabucodonosor y su ejército vinieron a destruir lo que quedaba de Judá, hubo algunos que sobrevivieron, pero no la pasaron bien. Fueron llevados en exilio. Versículos 19 al 22 nos dicen que estas personas, estos sobrevivientes, han perdido toda la dignidad. Echan a la calle su plata y su oro. ¿Quién bota a la calle plata y oro? Nadie, porque es algo muy valioso. Pero esta gente ya lo bota porque le estorba. Porque con esa misma plata y ese mismo oro hicieron ídolos a los cuales adoraron. Y mientras esta gente está huyendo de la ciudad, llegan ladrones al templo, al lugar secreto, y lo profanan. O sea, mientras salen los sobrevivientes de Jerusalén, llegan los babilonios y se meten al templo y lo profanan. Finalmente, versículos 23 al 27 nos habla del horrible final. Dice: haz cadenas. Estas personas son encadenadas, son llevadas con cadenas caminando por el desierto hacia Babilonia. Incluso los poderosos, los que confiaban que no les iba a pasar nada, ellos también se unen a las filas de los esclavizados. Ya no hay paz, sino solo angustia, calamidad y rumores. Los que han perdido todo pretenden buscar al Señor, dice el pasaje, buscan el consejo de profetas y ancianos, pero ya es muy tarde. El rey y príncipe del pueblo, es decir, es Sedequías, es el que más sufre porque él mismo es exiliado. Hermanos, esa es la narración de los versículos 10 al 27. Es algo terrible. Y nuevamente, cuando llegamos al versículo 27, el último versículo del pasaje, nuevamente se repite esa frase con la que empezamos. Según su conducta los trataré y por sus juicios los juzgaré. Hermanos, ¿saben qué es lo más grave de estos versículos? Hay algo gravísimo en estos versículos. Que a diferencia de las guerras de las galaxias y de los cuentos de Marvel y de, qué sé yo, las historias de Odiseo y los dioses griegos, esta narración profética de Ezequiel 7 se cumplió. Y lo que hoy escuchamos en poesía se convirtió en historia. ¿Han oído de Josefo, el historiador judío? Josefo dice así: durante 18 meses, ojo, esto ya no es poesía, esto ya es historia. Durante 18 meses Nabucodonosor asedió Jerusalén, construyó enormes terraplenes rodeando la ciudad y torres y máquinas de guerra. Finalmente los defensores no pudieron ya resistir a los babilonios que asaltaron la ciudad hacia la medianoche. Cuando Sedequías vio que todo estaba perdido, tomó a sus mujeres e hijos, oficiales y amigos, y huyó de Jerusalén. Pero al amanecer, los babilonios alcanzaron a los fugitivos, tal como lo explica Ezequiel 7.
Alcanzaron a los fugitivos cerca de Jericó. Llevaron a Sedequías como violador de tratados y como un miserable, irreverente y desagradecido por haber quebrantado su promesa dada cuando Nabucodonosor le había hecho rey. Ordenó que los hijos de Sedequías fueran ejecutados delante de sus ojos y luego le hizo sacar los ojos y fue encadenado y llevado a Babilonia. Así se cumplieron las profecías tanto de Jeremías como de Ezequiel, por cuanto el rey fue llevado cautivo a Babilonia, pero no vio aquella ciudad. Nabuzaradán, el general del ejército, recibió órdenes de saquear el templo y el palacio, como lo dice Ezequiel 7, y luego incendiar ambos edificios. También debía arrasar la ciudad hasta los cimientos y deportar su población a Babilonia. Y así el templo fue quemado 470 años después de haber sido construido, mientras que la población de Jerusalén fue llevada a Babilonia. El oro, la plata y todos los tesoros del templo y del palacio fueron llevados a Babilonia. Y Nabucodonosor dedicó los vasos santos a sus propios dioses. La profecía poética se convirtió en historia. ¿Y saben? Nosotros tenemos algo muy similar a la audiencia de Ezequiel. Nosotros hoy tenemos una poesía allá en Apocalipsis que dice que vamos a tener el juicio del gran trono blanco y llegará un día en que esa profecía, esa poesía que está en Apocalipsis se convierta en historia. Lo leímos, ¿cierto? Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, yo sé que la explicación es larga, pero todo esto para decirles una cosa. Un día solamente habrá dos opciones. Todos vamos a estar ahí. Juan 5, que también lo leímos. Todos vamos a resucitar, sin excepción. Todos vamos a estar ahí en ese día. Desde la gente que ha vivido desde hace miles de años hasta hoy, todos vamos a estar ese día ahí. Y la gente solo tiene dos opciones. O están del lado del juez viendo el horrible espectáculo, o están allá cuando el juez los toma y los bota en el lago de fuego. ¿Cuál de los dos es usted? Si usted hoy no está inscrito en el libro de la vida, perdón. Ahorita limpiamos, no se preocupe. Si usted hoy no está inscrito en el libro de la vida, este es el día para arrepentirse. Porque Dios o le va a pagar conforme a sus obras, o va a poner a Cristo a pagar. Esa canción que habla de esa horrible escena, Jesucristo en el Getsemaní sudaba gotas de sangre. ¿Saben por qué? Porque era horrible lo que le esperaba sufrir en la cruz. En la cruz es como si él hubiera sido echado al lago de fuego en lugar de nosotros. ¿Y sabe quiénes estarán anotados en el libro de la vida aquel día? Aquellos que hayan confiado en que Jesús vino a morir para salvarnos. Él ya sufrió, pero ese regalo solo está disponible para usted si usted cree en él, si usted confía de corazón en que Jesús vino a vivir la vida perfecta y a morir por nosotros. Y creyentes, nuevamente, ustedes ya están en el libro. Bueno, eso solo lo saben ustedes. Pero si ustedes dicen, yo ya estoy en el libro de la vida, bueno, gloria a Dios porque se salvaron de todo este horror. Pero ahora, mientras tenemos vida, necesitamos vivir justamente. Porque no es justo que Jesús muera por nosotros y que nuestra vida no sea justa. Tenemos una urgencia para encarnar
y para anunciar la justicia de nuestro Salvador. Bien, 3 razones por las que todo tiene que acabar en un día de desastre. Primero, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Segundo, porque la justicia de Dios tiene que cumplirse. Nos falta la tercera, es muy corta, no se preocupen. La tercera es que la gloria de Dios tiene que darse a conocer. Y si usted ha leído atentamente el texto, hay aún otra frase más que se ha repetido y a la que no le hemos puesto atención. Versículo 4, y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 9, y sabrán que soy yo, el Señor, el que hiere. Versículo 27, y sabrán que soy yo, el Señor. Pero esta frase tiene algo muy particular, y es que ya se ha repetido varias veces en el capítulo 6. En el capítulo 6 se repite en el versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 13 y en el versículo 14. O sea que en todo el mensaje se ha repetido 7 veces en total la frase, sabrán que yo soy el Señor. ¿Y saben eso que nos muestra? Que el Señor está preocupado por su gloria. El Señor en su corazón, lo que más le preocupa es ser conocido. Es muy común que en nuestras versiones, en nuestras traducciones, no sé cuál tiene usted, aparezca la palabra Señor en mayúsculas. No sé si usted lo sabía, pero ese Señor en mayúsculas significa que ahí está el nombre original, que es Yahweh, o Yahvé, o Jehová. O sea que Dios está preocupado porque lo conozcan como Él es. ¿Quiénes iban a conocerlo? Bueno, en la historia de los israelitas y de los babilonios, iban a conocerlo los que murieron, porque Él dice, yo soy el Señor, el que hiere. También iban a conocerlo los que sobrevivieron. El capítulo 6, versículo 9 dice eso, que recordarán al Señor cuando estén allá en Babilonia. También los babilonios y las demás naciones iban a conocer al Señor. Más adelante en el libro nos vamos a dar cuenta que hay juicio contra las demás naciones. Y finalmente el rey de los babilonios iba a conocer al Señor. ¿Se acuerda de Nabucodonosor en Daniel 7? El Señor lo convierte en una bestia. Ese rey que en este pasaje es tan terrorífico y arrasa con Jerusalén, más adelante se convierte en una bestia. Porque el Señor se encarga de que Él lo conozca. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes hoy. ¿En qué momento vamos a conocer al Señor? Amén. Así es. Y lo que tú acabas de decir, la fe en Cristo, ese es el momento en el que debemos conocerlo. Porque hoy es una buena noticia conocer a Cristo. Hoy es una buena noticia conocer a Jesús por medio de la lectura de la palabra, lo que acabamos de escuchar, bautizarnos. Eso es algo maravilloso. Pero llegará un día en que conocer al Señor no sean buenas noticias. Aquellos que no lo conocen hoy por las buenas, lo conocerán un día por las malas, como le pasó a estos israelitas que conocieron al Señor cuando vino el día final para ellos. Así que nuevamente, si usted no lo conoce, hoy es el día, le suplico de todo corazón, no deje esperar a mañana. Hoy es el día en el que tiene que arrepentirse. Pero los creyentes, ¿estamos conociendo a Dios? ¿Conocer a Dios es nuestra pasión? El apóstol Pablo rogaba por los colosenses acerca de esto, decía: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Los creyentes necesitamos seguir creciendo en conocer al Señor, porque ya lo hemos conocido en Cristo y lo que nos espera por el resto de la eternidad es seguirlo conociendo. Así que hermanos, vivamos conociendo a Dios, y eso en la práctica se ve en sus prioridades. Sus agendas demuestran que conocer a Dios es su prioridad.
y si no, tenemos cosas que cambiar. Hermanos, concluimos entonces que es necesario que la historia termine en un día de desastre. Es un mensaje muy difícil de escuchar. Ustedes no se imaginan la carga emocional que me ha dado preparar esto y enseñar esto, pero es la palabra de Dios. Y bueno, vemos 3 razones en el texto. Porque la paciencia de Dios tiene un límite, porque la justicia de Dios tiene que cumplirse y porque la gloria de Dios tiene que darse a conocer. Ruego al Señor que abracemos esta verdad y que de todo corazón no seamos como los soviéticos, que se nos advirtió y no hicimos nada al respecto.